Noroña tenía razón, así Ciro Gómez Leiva llora en su programa y termina aceptando lo que ya hace algunos meses y desde el pasado año 2024 él mismo había declarado en su programa diciendo que haga lo que haga, pataleen, hicieran lo que hicieran la Suprema Corte de Justicia de Norma Piña en contra de esta reforma al Poder Judicial, pues que iba a avanzar, por ejemplo, el tema de la elección de personas juzgadoras y que nadie lo iba a frenar. Así lo reconoce Ciro Gómez Leiva, escribe para el Excelsior: al final Noroña tuvo razón, y así lo da a conocer en su programa el día de hoy junto a su colega ahí Manuel Peregrino. Le terminan dando la razón al presidente de la mesa directiva del Senado de la República, obviamente pues saliendo a despotricar en su contra, decir que era una actitud pues tal vez desafiante, tal vez en su momento arrogante, dice Ciro Gómez Leiva, pero bueno, me trago mis palabras, Noroña tenía razón. Escuchen. 9, Manuel, buenos días. Ciro, por la mañana, buenos días a todos en Grupo Fórmula. Bueno, pues si quieres comenzamos por las decisiones que se tomaron ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dijo. De lo que te ocupas hoy en tu texto en 365 días, dándole la razón incluso a Gerardo Fernández Noroña. ¡Oh, qué avesado, qué arriesgado! Pues es que al final tuvo razón Gerardo Fernández Noroña. Marco, buenos días. ¿Cómo estás, Ciro? Al final tuvo razón Fernández Noroña. Sí, de plano. Él dijo, creo que dijo dos cosas. Desde la prepotencia, desde la soberbia, desde el aplastamiento, desde la patanería al estilo de Fernández Noroña. Pero él dijo en octubre, noviembre del año pasado, cuando cabía la posibilidad de que la Suprema Corte todavía votara en cierto sentido para detener la reforma, Fernández Noroña dijo: la reforma avanzará con o sin la Corte, diga lo que diga la Corte. Y esta semana todavía dijo, pues lo que resuelva en la sesión del jueves, en la de ayer, la Corte será intrascendente. Y así terminó siendo, Marco. Efectivamente, sí. Desde otro punto de vista, desde otro ángulo, pero termina teniendo la razón. La Corte no hizo nada más que criticar a la reforma, y en los hechos termina siendo intrascendente. Podrán alegar que cumplieron con su responsabilidad y resolvieron un conflicto competencial al interior del Poder Judicial, pero ya de manera muy concreta, lo que se resolvió ayer, es decir, de lo que se resolvió ayer, lo que se manifiesta de manera más concreta es que los jueces tienen que revocar si emitieron suspensiones relacionadas con el tema electoral. Fuera de ahí, es para el diario de debates, para las versiones estenográficas. Esto sería el único acto de, no sé si deba llamarlo así, de autoridad que surge de la sesión de ayer del Pleno de la Corte. Yo creo que es la manifestación más concreta. La instrucción que se le dio, o que se le dará a partir de hoy, a los jueces que concedieron amparos para frenar la reforma al Poder Judicial. La Corte les ordena, ahora sí, un tribunal superior, ahora sí, que revoquen esas decisiones porque ellos no tienen competencia en materia electoral. A fin de cuentas, pues también tenía razón el Tribunal Electoral. Como dices, incluso en los 365 días de Excelsior, hay que recordar que el Tribunal Electoral en octubre emitió estas tres resoluciones relacionadas con detener o no, que si los jueces podían detener la reforma judicial. Y al final lo que sucede ayer, Ciro, pues es que dice la Corte, no, pues es que el tribunal no puede hacer eso. Muy bien, y pues al Senado le va a entrar por una oreja y le va a salir por la otra. El comité evaluador del Poder Judicial pues se extenderá en su suspensión unas horas más, en tanto los jueces acatan la orden de la Suprema Corte. Y el INE, ¿qué dirá? Pero a ver, regresémonos al punto anterior. La Corte le ordena a los jueces que revoquen sus sentencias. Sí. Sí, lo que tanto dijimos, la única instancia que puede revocar la sentencia de un juez es un tribunal de alzada. En este caso, pues ni más ni menos que la Suprema Corte. De cualquier forma, lo que los jueces habían determinado no se estaba cumpliendo. Ahí vino el desacato. Correcto. Lo que el ministro Gutiérrez Ortiz Mena ayer definió como desacato selectivo. Por otra parte, le dan algunos llegues al Tribunal Electoral. Dice la Corte que el Tribunal Electoral no tiene facultad para detener las resoluciones de los juzgados, como fue el de Michoacán y el de Jalisco, pero en el fondo les termina dando la razón.
Sí. En el fondo les termina dando la razón. El Tribunal Electoral, feliz porque esto va en el sentido de la 4T, más bien los 3 magistrados del Tribunal Electoral, Soto, Fuentes y de la Mata, emiten un comunicado en el que dicen, ya ven, tenemos razón. Nos dio la razón la Corte. Que no les está dando la razón en el fondo, pero no en la forma. Por cierto, interesante, no sé si viste lo que dijo el ministro Pérez Dayán, refiriéndose a los magistrados de la Corte, a los 3 magistrados que una y otra vez votan en el sentido que requiere el proyecto de la 4T. El ministro Pérez Dayán dijo que son la mayoría de un tribunal deliberadamente incompleto, obvio, predecible, complaciente y sesgado al poder. Queda el registro, pero en los hechos, pues, hicieron lo que quisieron y hasta celebraron ayer el resultado de esta sesión del Pleno de Ministros. Se sintoniza en efectos, digámoslo así, con lo que dijo el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, con las partes que leyó de su proyecto, porque al final, pues bueno, son buenas declaraciones, si tú quieres, buenas posiciones, pero que van a una versión estenográfica y que al final no se sumaron, digamos, a los efectos concretos de lo acordado el día de ayer. Porque el exhorto del que habló en un principio el ministro Gutiérrez, para que las autoridades, ¿no?, evitaran hacer esto, pues quedó fuera de lo que se aprobó. La Corte fue intrascendente. Y conclusión de todo esto es, si había un último pequeño obstáculo que pudiera detener este proceso de la reforma al Poder Judicial, la elección de junio y el establecimiento de nuevos jueces, magistrados, ministros a partir del segundo semestre del próximo año, se acabó, nada, se acabó. Por eso yo hoy documento en el Excelsior, para efectos de la reforma judicial, el Pleno de Ministros de la Suprema Corte decidió ayer apagar la luz y dijo, vámonos de aquí, ya no tenemos nada que hacer. Pues yo creo que además los ministros debieron haber acompañado eso con ya adelantando sus renuncias. ¿De plano? ¿Qué van a hacer? No sé, a lo mejor tienen 2 o 3 decisiones administrativas importantes que resolver. El caso de Ricardo Salinas Pliego, qué sé yo. Pero ¿quién lo va a resolver? ¿Con qué autoridad esta Corte derrotada, por un lado, y esta Corte totalmente López Obradorizada, 4Tizada, con las ministras Esquivel, Ortiz y Batres? ¿Esta Corte va a tomar esas decisiones? Híjoles. A ver, tú, que le entiendes al tema. Pues sí lo va a hacer, formalmente lo puede hacer. ¿Con qué autoridad ya? Pues estarán sacando parte de los asuntos que tienen, no sé si rezagados o que les seguirán llegando, muchísimos, que son muchos, pero al final, pues cumplió estrictamente el día de ayer en 4 horas de discusión, en el sentido de que solamente iban a discutir si, yo te decía la palabra clave, ¿no? La competencia, sin meterse en temas electorales, y fue lo que sucedió. Se resolvió esa controversia. Y aún en esa discusión de competencias, a una parte, a los jueces que concedieron los amparos, les dio una orden, tuvo ante ellos un acto de poder y les dijo, revoquen. Y a la otra parte, al Tribunal Electoral, le dio un coscorrón. Y nada más. Coscorrón que, por cierto, luego de sobarse un poquito, si es que se sobaron los 3 ministros de la Corte, que siempre votan en el sentido de la 4T, con todo respeto, ahí están sus votos, después de sobarse el coscorrón, emitieron el comunicado y ya ven, teníamos razón. Sí. Y punto, y se acabó. Que se extralimitó el Senado al apoderarse de las candidaturas del Comité del Poder, ¿cómo se llama? El Comité de Evaluación del Poder Judicial. Pues sí, se extralimitó y ya, y no pasa nada. Adiós, Corte. Fernández Noroña tuvo razón en los hechos, no en la historia, no en la filosofía, no en el análisis, en los hechos, ¿no? La elección
de jueces, magistrados, ministros, se hará sin importar lo que diga la Corte. Eso lo dijo desde el año pasado, y en estos días dijo que la Corte fue intrascendente, y la Corte fue intrascendente. En el momento en que era importante hacer algo, la Corte no lo hizo, que fue en la sesión que fue el martes 4, martes 5 de noviembre. Y cuando votan la sesión de la supremacía constitucional y la sesión del ministro Pérez Dayán. En el momento que era importante hacer algo, acertar, ese era el momento, sí, o no equivocarse, la Corte no lo hizo, no acertó o se equivocó. ¿Algo más? Nada, le queda a 500 juzgados cumplir la instrucción, principalmente a uno en el estado de Michoacán, a otro en materia administrativa de Jalisco. Pero ahora sí. Y te digo, si esa es la parte concreta, fuera de ahí. Filosofía. Fueron como los partidos de oposición en el Senado. Subieron, dieron sus discursos, pero en los hechos fueron intrascendentes.